Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Estamos nuevamente en conversación con el doctor José María Poveda de Agustín, filósofo y psiquiatra español. Y ahora vamos a hablar de la autoestima, que a todos nos hace falta entender bien ese tema para no caer en la arrogancia, que es un fingimiento, una falsa autoestima, y ni caer pues en esa automarginación, ese repliegue que nos hace estar aislados del resto de los seres humanos. ¿Cómo estás, José María? Buenas tardes. Pues muy bien y encantadísimo, y debo decirte que es una de esas personas que cuando estoy hablando contigo pues se me pone la autoestima fantástica. O sea que muchas felicidades. Qué Quiero alegría. decirte que al darle vueltas al asunto digo, venga, algo práctico, para darse cuenta que con la autoestima pues podemos vivir de una manera mucho más padrísima. Vale. Empezando por querernos como personas para que los demás estén a nuestra altura, ni por encima ni por debajo. Y entonces para eso como que había pues una cosa que se llaman 6 pilares o 6 fundamentos, ¿no? El primero es vivir con conciencia, o sea, dándose cuenta que el presente es lo que hay y cómo vivirlo con intensidad. A veces se dice vivir cada minuto como si fuera el último y el primero. En muchas culturas ese es el potenciador, o sea, vivir con conciencia. Y la cosa de vivir con conciencia, ahora luego le entramos un poco más para no olvidarnos que la segunda es quererte. Si no te quieres tú, pues ¿quién te va a querer? Pero si ya murió tu mamá o tienes 8 hermanos más, eres un 8 de esa parte. ¿Cuánto te toca del pastel? Como Claro. no te quieras tú, nadie. Otra cosa, la tercera es que para que tú te quieras, claro, ahí tienes que ser honesta en primer lugar contigo, como persona. Y entonces lo que se ha visto es que la gente, y a veces acaba en un hospital por accidente, o en un psiquiátrico por la mente, o en una prisión por la conducta, es gente que no es responsable. O sea, asumir responsabilidad quiere decir, la que me pasa es mi creatividad que me la he traído para acá. O el resultado de lo que pasa es el resultado de mi creatividad. Asumo responsabilidad. O sea, se ha visto, esto en psicología se llama conductas de canal de apoyo, más bien es como, ¿dónde pienso que se decide lo que me pasa? Entonces hay personas que dicen que el locus de control, la zona donde se controla lo que me pasa, está dentro de mí o que está fuera de mí. Las personas que piensan que lo que les pasa por ellas, se sanan antes, se les quitan antes las cosas de la cabeza que pueden llevar a los psiquiatras o a las psiquiatras. En cambio, Independientemente de que les ocurran cosas ajenas a su voluntad. Es por decir, supuesto, ellos por asumen supuesto, una actitud ante eso que pasa, que la vida tiene muchos cambios, pero sí es mi responsabilidad cómo actúo ante esos cambios. eso es. La respuesta es de ella uno responsable. O sea, las cosas son como son, pero claro, una cosa distinta es la cosa como objeto, otra cosa es la cosa como pensamiento, que eso ya pues tiene su cosa. Como emoción, pues a lo mejor el pensamiento va por un lado, la emoción de lo que está pasando va por otra. Y luego lo que uno hace como resultado de la percepción. Correcto. O sea, en ese sentido, entonces, la idea de ser responsable, decir, esto que pasa, me pasa porque resulta que las gentes que pasan más tiempo en prisión, pues resulta que una de las cosas que contestan es, ¿usted por qué está aquí? Dice, porque me han pillado. Sí. Claro, si no, la próxima vez usaré más armas o usaré un coche más duro. En Claro, lugar no de piensa decir, en lugar de decir porque hice mal, porque actué mal. porque hice esto, ¿no? Incluso no, es suficiente describirlo. Si no hace falta poner notas, no, pues hice algo que es que no, que me ha conducido a donde me ha conducido. Entonces, la idea de asumir responsabilidad y la idea también de asertividad, que es decir las cosas pues como una a la vez, sin atemorizar a nadie, ni tampoco dejar de pasarlo. Lo que se llama asertividad, pues yo lo veo así, pero no hace falta enojar a nadie, ni bueno, pero es mi manera de ser o de verlo. Y claro, las otras dos son tener propósitos. Las personas con propósito se quieren más a sí mismas, porque el propósito te hace ir ya para adelante. Es como la moto en la que estás
montada te da energía. Y entonces aumenta tu autoestima al ver que ese propósito se está desarrollando. Y el propósito, claro, pues viene de dentro, tiene que ver con las relaciones, ¿no? Entonces, y la otra es la práctica de la integridad. Entonces, pues, ¿qué quieren decir pues estas cosas, ¿no? La primera de ellas de vivir conscientemente como primer pilar, ¿no? Pues lo que decíamos antes, cada cosa que pasa, cada cosa que percibimos, escuchamos, vemos, tiene tres cosas que son distintas, que es la emoción que nos produce según entra. Segundo, el qué pensamos que nos cuenta eso, qué interpretación le damos y luego, pues, qué es eso como una descripción, un cuadro puede ser la impresión que nos da emocional, puede ser lo que uno piensa sobre eso o las cosas que describimos fríamente de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que es bueno darse cuenta de que una cosa es como varias cosas según las áreas donde las queramos ver. Por eso es muy fácil a veces interpretar mal las cosas. O sea, ver que... Y por eso, al verlas con paso de tiempo, con distancia, pues podemos valorarlas más en lo que son. Me refiero al hecho de ser conscientes de lo que pasa, ¿no? Que no estar sin enterarse de lo que pasa, pues no, justo estando más consciente, ¿no? Eso es importante para vivirla bien. Claro, Y entonces la autoestima tiene que ver con la seguridad de los pasos que vamos dando en la vida, porque estamos conscientes. Eso es, con esa alerta, con esa idea que en muchas culturas se dice vivir la cosa como si fuera la primera vez o como si fuera incluso la última vez, para darse cuenta de lo importante que es el presente, o sea, valorar mucho la conciencia del presente, no irse para atrás en lo que ya es inevitable porque pasó, ni en cosas que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no se sabe si serán de lluvia o no de lluvia, ¿no? Sino aquí, trabajando desde un aquí como expandido, ¿no? Ahora, estas ideas de la autoestima tienen que ver con el yo, pero también hablabas antes de que se nos cortara la grabación anterior en nuestro primer intento de hacer esta transmisión. Hablabas de la mirada, que es muy importante, cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo vemos a quienes hacen el nosotros y cómo vemos nuestro entorno físico y material. Pues acabas de ir, ya telepáticamente adelantas el segundo pilar. Precisamente que decíamos el primero, esa de tener conciencia del presente, de lo que pasa y luego ver que eso es más rico de lo que aparenta. Y el segundo es la práctica de la autoaceptación. Entonces, al aceptarnos a nosotros como somos, precisamente es cuando incluso podemos mirar con esos ojos de aceptación a los otros. La gente necesita mucho sentirse aceptada, más incluso de lo que uno mismo lo puede sentir, ¿sabes? Y entonces justamente al entrar en esa onda es cuando la gente está más en esa posición que decíamos de sacar lo mejor de sí mismo, sentirse divinamente, que a fondo era pues esa cosa, porque divinamente en griego es entusiasmos, poseída por Dios. Divinamente, viene a ser la pensada por. Entonces la idea es que, claro, si uno ya pone los ojos de eso en la otra persona, ¿te acuerdas? Volvemos a repetir en nosotros esa idea. Hoy sabemos que existen eso que se llaman pues neuronas espejo, pero en realidad es como que haces reflejo de lo que hay fuera. Entonces decíamos antes, qué bonito es cantar, pero si encima estoy con un coro, pues hay más riéndonos las gracias unos a nosotros. Entonces hoy sabemos que el estado de ánimo se mejora pues yendo a coros semanalmente o incluso de repente pues yendo a donde hay gente mayor que no tenga quien la cante. Pues mira, pues en mi barrio pues voy a tal residencia de gente mayor y les canto un día a la semana. Pues ese día a la semana ya no se trata solo de que escuchen a la diva. Si la diva es tal, la diva pondrá a cantar al personal, porque es entonces cuando esa gente, ¿me entiendes? O sea, la realidad es tan rica como para, imagínate, cuando estaba ahora pues en la zona de sudeste asiático, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, pues resulta que es que ahí como que son a veces muy prácticos.
como muy, muy prácticos. Cuando contaban esta cosa de meditar en la sonrisa, sonreír a las partes del cuerpo, pues que hace Mantak Chia, uno de los médicos de allí taoístas, pues resulta que te sugiere que para sentirte bien, pues como hacer una especie de meditación, como queramos llamarle, de darle las gracias con una sonrisa a cada parte del cuerpo por su colaboración, pues al ojo derecho, al ojo izquierdo, y entonces como que el cuerpo pues se siente muy estimado. Claro, la persona en ese momento, oye, pues ¿qué ha pasado? Estoy más liviana, hasta el corazón pues me late más. Pero es que ahí el chiste que yo tardé en entenderlo un tiempo fue, qué bien, yo le doy con la cabeza pensando a ese ojo que estoy muy feliz con cómo lo hace. Pues qué curioso, qué tal. Hasta que por fin me di cuenta que el chiste fundamental es que al poner los labios de sonrisa, ya estás haciéndole reflejo a los que te cruces. Dicen, pues esta está pasándolo bien, pues es buena gente, ¿entiendes? No viene para hacer daño, vale, está estupenda. Pero que la que me di cuenta después ya de un tiempito fue que quien está más beneficiada es la propia persona, porque a su cerebro le estoy diciendo, esto va padrísimo. Claro. Claro, ¿entiendes? Y al cerebro se lo estás diciendo tú de primera mano, ya casi sin pensar. Pues qué curioso, estoy haciendo ahí un equilibrio. En cambio, comprendes, por eso hay veces que hay que tener cuidado con los sustos, con una preocupación que se te instala. Una cosa es que sea emoción, pum, pum, un momento. Y otra cosa es que se instala ya como sentimiento triste, más alargado, más de continuo y para adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo salirse de ahí? ¿No? Por eso es tan bonito, pues... Es falta de percepción de lo eterno, ¿no? De lo trascendente, cuando claro, te instalas solamente en lo que está pasando acá y que parece que no tiene remedio, y no estás pensando en un sentido trascendente de aquello que pasa que te puede causar aflicción, pero que al hallar el sentido trascendente, la aflicción se diluye. Eso es, eso es. Que Por además eso también hablabas de lo importante que era la religión y el arte para poder tener autoestima, para poder estar contento. Claro, sí, es que es justo de lo que estamos hablando, pero imagínate que la propia raíz de lo que significa religión prácticamente en todas las lenguas es como unión. Sí, unión con lo verdadero, unión con las raíces, incluso en sánscrito el término yoga significa unión, unión de la mente con el cuerpo, de la persona con su entorno, y en latín religión es religare, reconectarse con una misma, con las otras de alrededor y con toda la naturaleza, vivirse como un participante, no como un extraño alienado donde está toda mi contra, aquí qué está pasando. Es lo contrario de la paranoia, que es pensar que todo el mundo no tiene otra cosa que hacer más que fastidiarte, que también esa es buena para darse importancia, porque claro, si uno cree que todos están por fastidiarle, por lo menos su autoestima, de la que decías antes, pues debo ser muy importante. Un egocentrismo tremendo ese, ¿no? Claro, en el fondo, que luego te hace imposible el hacer red. ¿Entiendes? Entonces, claro, pues el chiste está precisamente en lugar de la paranoia, la metanoia. Hacer un poco el experimento. ¿Qué pasa si hoy mañana al poner el ojo dice, voy a pensar que todo el mundo está conspirando porque tenga un día fantástico? Y entonces cuando te encuentres a una persona, pues como esa persona está conspirando con tu día fantástico, pues la saludas encantado. Buenos días, señora, pues mucho gusto en volverla a ver. Y la otra dice, bueno, pero ¿te has dado cuenta que Jesús no empieza con buenos días? Jesús siempre empieza con muy buenos días. ¿Te acuerdas, mi hermano? Sí. Él le entra al día de buena mañana, ¿no? Y es parte de su optimismo, no haces un pequeño extra, no. Y muy otra bueno, cosa, muy bueno, ya pues vamos a... que hace Jesús Poveda, tu hermano, también psiquiatra, sí. Es que sí. Él alegra la vida de los demás, embellece la vida de los demás, es como si embellece el jardín del vecino para que al asomarse por la ventana vea algo bello. Él embellece la vida de los demás para que al asomarse a esas vidas vea un entorno social hermoso. Así es, sabe meterle calidad y calidez a las relaciones, ¿sabes? O sea, que las cosas como están más cercanas,
además lo hace como con mucha suavidad, no es metiche, es muy, por eso se le da bien lo de la intervención en crisis, sabe resolver. Además, me ha enseñado hoy su moto, la última moto que está usando, que está encantado, porque claro, relación de intervención en crisis, soluciones inmediatas. Y hoy tenemos pendiente, también lo ha organizado él, el que hay una residencia de gente mayor que están interesados en las posibilidades de usar la realidad virtual para que la gente esté más activa, piense en viajes. Y hemos descubierto hoy con Paco, este médico que vino de Bolivia, que ya hay programas incluso para entrenar a la gente mayor en que no se te olviden las cosas. Y entonces estás jugando con una, pues eso, pues una cocina virtual en la que estás ensayando allí las cosas y si pasa algo lo puedes corregir, ¿entiendes? Para no perder memoria, sino incluso mejorar la memoria, mejorar la autonomía de la gente mayor. Es muy variado lo de que comentábamos el otro día de realidad virtual. Otro día ya iremos dándole, ¿no? Pero la otra era eso, lo que decíamos también, el tercero era practicar la responsabilidad. Oye, lo que pasa es porque yo me lo he creado, yo me he metido aquí, ahora veré cómo pues resuelvo, pero sabiendo que yo estoy aquí como resultado de lo mío. Y lo otro era el ser asertiva, que era el cuarto pilar, tiene que ver con que lo que tú crees es significativo. Gracias a eso, pues para ti forma parte de tu autoestima, pues el que tú eres una persona, pues eso, asertiva. Sabes decir las cosas que te salen de cabeza y corazón juntos y expresarlas pues con belleza. Eso es muy bueno para todo el mundo, porque es un factor también, como tú lo puedes sentir, de propósito. Mi vida tiene un propósito, yo quiero destacar estas cosas y las hablo con naturalidad y fruto de mi experiencia y buscando la mejor onda, ¿no? Entonces, esa idea de tener un propósito en la vida aumenta la autoestima. Todas las personas, ¿te acuerdas de aquel chiste antiquísimo que contaban, un chiste de esos de catedral, que estaban construyendo pues la catedral más bonita de donde tú quieras, ¿no? Y entonces estaban allí uno pues dándole a la piedra y se acercó el otro, ¿y usted qué hace aquí? Y dice, pues no lo ve. Pues estoy ahí moviendo la piedra, dándome con las manos, un trabajo muy duro, vale, pues nada, muchas gracias. Y entonces pues va otro que estaba allí mismo dándole, haciendo lo mismo, ¿y usted qué hace aquí? Pues yo es que estoy pues ganándome el pan con el sudor de la frente por mi familia. Ah, vale. Entonces llegó a otro que estaba también en lo mismo, ¿y usted qué hace aquí? Dice, yo estoy construyendo la catedral más bella del mundo y disfrutando muchísimo de estar en esta empresa. Anda, los tres estaban haciendo lo mismo. Claro. Entonces todo dependía de la actitud interna, es el secreto ahí, ¿no? La actitud interna, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Entiendes? ¿Cuál es mi propósito? ¿Entiendes? ¿Cuál es era la misma cosa, esa es la realidad. Es ahí donde la persona, claro, el otro se estimaba y cada golpe que daba le debía salir con más arte que a los otros, porque si tú estás bien respirado y te crees ya en contacto, pues vamos, se identificaría con la propia piedra como si fuera un chamán pedrero, ¿comprendes? Claro. O sea, esa es la... Entonces la idea es el propósito, y felicidades porque yo te veo a ti, pues eso, con ese bonito propósito tan empático de facilitar la comunicación entre las personas, para que al comunicar luego resulta más fácil lo de colaborar. Ajá. ¿Sabes? Lo de colaborar, ¿no? El otro pilar es que es el de eso, de practicar la integridad personal, ¿no? La idea es que a veces pues eso, vemos alrededor pues que hay pues falta de mucha hipocresía, y entonces, bueno, pues no se trata de practicarla, se trata de con sencillez, pues saber que es positivo, pues esa búsqueda de la integridad, ¿no? Que lo que decimos y lo que hacemos, pues somos ejemplo, procuramos aplicarnos, porque además, pues no sé, cuando uno toma una planta o un remedio o algo, pues lo primero que muchas veces hacemos es probarlo nosotros mismos. Claro, ¿sabes? hay que darle a los otros lo que a ti te gusta. ¿Te gusta la justicia? Eres justo. ¿Te gusta la verdad? Claro, dices la verdad. eso es. ¿Te gusta Eso la es. paz? Vives en paz con los otros. Claro, es dar a los otros los bienes que tú
consideras muy valiosos. El ser congruente con ellos, sí. Eso es. Y a veces las propias dificultades de la vida que se pasan, pues la humanidad se ha basado en médicos y médicas, la medicina tiene pues 2000 años, 3000 años, pero antes ¿quiénes practicaban, quiénes curaban? Pues resulta que curaban las personas que habían pasado y superado bien enfermedades y situaciones horrorosas. Y esas personas, como las habían superado y estaban vivas y estaban disfrutando de la vida, les sabían enseñar a las otras personas qué remedios tomar, qué les fue útil, qué hicieron con sus huesos, qué hicieron con su vida en ese momento, qué aprendieron de la propia enfermedad. Entonces, en ese sentido, el tomar consejo de gentes que tienen más inviernos que nosotros, sabiendo escuchar, porque muchas cosas en la vida se repiten, hay ciclos que se repiten, ¿no? Pero saber escuchar a las personas por lo menos para mí, a las personas de edad que escuchan en la vida, las abuelas, eso ha sido unas fuentes de sabiduría, vamos, que el mejor libro, porque hacían unos resúmenes como muy, muy especiales, ¿no? Claro. Entonces, por eso, ¿no? Sí, pues esa era. Hay algunos refranes que había preparado para la ocasión, que era en relación con la autoestima, ¿no? Que potencian la autoestima, ¿no? Entonces, una de ellas es que la autoestima es la reputación que nosotros adquirimos con nosotros mismos. Entonces, claro, pues tiene que ver, yo mismo me estoy dando a mí en primer lugar, ¿no? Por eso nosotros nos convertimos en lo que nosotros queremos enseñar. O sea, si tú te aplicas la regla antes, pues es más fácil que tú estés contenta porque te está funcionando eso y mejora tu autoestima. Y entonces, pues, se lo vas a contar a los otros, pero ya está testado, eres responsable, ¿no? Sí. Entonces, esa es relevante. Y luego también tener en cuenta que hay unas edades, las épocas infantiles son tremendas porque si las memorias ahí son buenas, es como una espiral que empezó bien, un camino que empezó bien, los pies no se lesionaron, pero si en el periodo ese de los 0 a los primeros 1000 días, sí. Por un lado, esos 3 primeros años son importantísimos para que el personal de alrededor juegue, pitufe, y ahí es además, es muy sensorial, es que haya sonidos, que haya cantos. Acabamos de ahora de presentar una tesis en la Autónoma que ha merecido la máxima calificación sobre la interacción de la mamá con la criatura en los primeros 1000 días a través del canto. Ay, qué belleza. Y cómo el canto produce un efecto que lo hemos estudiado ahora técnicamente. Por eso es muy importante el saber que eso de las emociones no es cualquier cosa, no. El grado de alerta de la criatura mientras la niña, el niño, cuando la mamá le canta, es que las pupilas se dilatan, la parte negra central se agranda para poder dejar entrar más información, que es justo por lo que se sabe cuando alguien está enamorado de alguien, que te ven unos ojos negros, pumba, pues porque el grado de interés, de alerta. Entonces, Ana Ramírez ha estado con un grupo, además de Suecia, entrenándose. Ahora sigue en Suecia porque les ha encantado la forma de trabajar de ella. Estudiando mientras cantaba la mamá detrás de la pantalla del ordenador y la criatura mirando al ordenador para el ordenador medir la apertura de las pupilas científicamente. Y entonces lo que pasaba era que al comienzo del canto de la nana, que cantan ahí, pues se dilataba. Pero al rato, como estaba a gustito, como era el sitio ideal, pum, 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 y se quedaba uno dormidito. Pues qué gracia, qué musicoterapia fantástica. Entonces, la otra cosa que me he encontrado, pues estamos hablando de autoestimas, resulta que una de las cosas que vuelven más loca a una madre cuando está encima de los 60, 70, 80, 90, o la que toque, es que la hija le cante el canto que le cantaba cuando nació la hija. Increíble. Increíble. Comprendes, como si lo buscas. Hay veces incluso
que a personas que están desplazadas de un sitio. Ahí hay mucha gente migrante que anda por donde no sabía ni que iba a andar, y lo que no tiene claro es cuándo volver a andar por donde anduvo cuando andaba bien. Entonces resulta que hay un programa que se puede bajar gratuitamente al smartphone que se llama Radio Garden. De Radio Garden es chéverísimo, padrísimo. Te ofrece entonces, cuando le instalas, una bola del mundo. Y en la bola del mundo, pues que te vas a México, y en México pues puedes agrandar, oye, que para dónde quiero ir. Pues me voy para Tamaulipas o Puerto Vallarta, ¿no? Prefiero pues Yucatán, ¿me entiendes? O quiero tirar allí pues para otra parte del rincón. No, entonces resulta que te puedes ir a emisoras de las propias ciudades de donde tú eras, de cualquier parte del mundo, y escucharlas donde estás, en el teléfono, con Radio Garden. Hemos visto que mucha gente mayor, desplazada, de la que ya no piensa esa posibilidad de volveré a ver aquello, mi tierra, escuchando, o incluso desplazados internos. Una mujer mayor de España que vive como si estuviera allí cerca del río, que aquí son los Montes Pirineos, pues resulta que ya no está en el pueblo suyo, que es Guadalís de la Sierra, pero con Radio Garden se puede ir a escuchar a cómo hablan los de su pueblo y cómo siguen hablando y con qué acento. Eso para una persona mayor es sentir que hay ecos, que mi manera de hablar, mi acento está allí, siento nosotros, ¿entiendes? Esta idea de mejorar la autoestima. Ahí quiero poner énfasis, porque un dogma de la posmodernidad es vive para ti mismo. Vive para ti mismo. Y la gente acaba amargada, sola, enferma, depresiva, mala, porque se vuelve mala gente cuando no vive el nosotros, ¿no? Pero eso se llama ensimismamiento. Ajá. Eso está a medio paso de cosas luego que van a recordar, pues eso, el no saber expresar emociones, que luego les dirán que si autismo, que si no sé cuántos. No, hay cosas como muy importantes ahí. La calidad y la calidez humana se produce en el encuentro interpersonal, en psiquiatría, en casos muy complicados de la vida o en casos de la vida. Vemos que el mero encuentro entre dos personas, cuando es existencialmente rico, significativo, no están de fachada, están hablando de lo que hay, aunque sea un problema o sea algo que se piensa a futuros. Si realmente las personas están ahí centradas a por ello, dándole vueltas, eso genera un espacio, cualquier incluso problema, como tomado como un reto, ¿entiendes? Hace que le cambies la perspectiva. Entonces, la vida tiene que ver básicamente con el encuentro, y el encuentro es significativo cuando la persona realmente está ahí. Y el chiste este que te decía, en algunos, en el mismo hola, es algo así como que estuviéramos significando quiero estar a la altura de Dios, Alá, o como quieras llamarle. O sea, el encuentro interpersonal en sí mismo es terapéutico. En psicoterapia es el encuentro entre dos personas que son capaces de enriquecerse con puntos de vista, pues para hacer más grande el mapa, entender mejor cómo funcionan las cosas. Y claro, es ahí donde las tres relaciones de las que hablábamos, la tuya contigo, la tuya con las otras personas, a las que para ti merecen sentido de nosotros, que tenían que ver con eso, quien nos ríe las gracias y quien yo le río las gracias. Y el tercero es el resto de las cosas, entre las cuales pues está pues el dinero y las leyes y el frío que hace, pero es como... Pero la calidad pasa con el cariño que tú te tratas a ti y con el cariño que tú les expresas a los otros. Claro, el pensar que eso uno con un ordenador y punto y ya está y para adentro y todos somos, no, eso es de un rollo de intelectuales introvertidos. Sí, la vida en general puede ser introvertida por un momento cuando uno está sufriendo personalmente algo, pero si uno está sufriendo personalmente algo, incluso hay gente que hasta le saca dinero montando canciones. Muchísima estructura de canciones suele estar con cuánto sufro, nadie me comprende, qué mal lo paso. Esa persona pues ha encontrado un trabajo desde esa imagen, pero incluso ahí, vale, pues qué bien, como me reconocen sentimiento, pues mejoro mi autoestima. O
sea, la autoestima es importante hasta para los que sufren, para llevarlo casi con otra dignidad, por así decir. Y eso tenía que ver con lo que decíamos antes de la asertividad. Como yo puedo afirmar mi sufrimiento y cantando, pues lo que hizo Carmen, la mujer aquella que se le murió el esposo motero, militar, simpatiquísimo, y que en vez de entrar en depresión dijo, no, me voy a dar un mensaje de cántico, de expresión emocional. Es por eso que la capacidad latina de ser, al ser más rica en expresión emocional, evita más la depresión, porque cuando hay que expresar depresión se expresa, pero luego ya se pasa página. En cambio hay otras culturas en las que no se expresa la emoción. Es fantástico Asia, pero todo lo que es en la Asia allí del fondo, más allá de Mongolia y de China y todos esos países de ahí, es que la emoción ahí no se expresa. Significa poca categoría expresar emocionalmente. Claro, pues eso hace que de repente pues las propias interacciones pues para cualquier latino son muy frías y muy jerárquicas. Entonces, claro, pues en cada sitio son a su manera, pero por alguna razón pues de Canadá la gente se viene en cuanto que puede para el sur, pues porque hay otra onda y esa onda tiene que ver con el entorno no solo físico, que es evidente, entre 20 bajo cero en Canadá y 30 sobre cero, pues en cualquier sitio de México, pues no hay ni color, incluso para ellos, para retirarse. Pero me refiero a la importancia humana, la calidad humana, la cercanía. Eso lo saben ustedes en México, como la gente que trabaja en enfermería en México, pues sabe que puede ser muy bien recibida en cualquier hospital del norte, tanto de Canadá como de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además de calidad técnica y buena formación, ustedes tienen una calidad humana, una cercanía interpersonal, donde se trata a las personas como personas, no como objetos. Y si además nos metemos en esta onda que tú dices, de trabajar a las otras personas, pues como hijos de Dios o como que quieras considerarlo, pues entonces estamos ya pues sintiendo a las otras personas de esa manera y por tanto colaborando. Y si hay comunicación y colaboración, es entonces cuando se nos ocurren cosas creativas. Claro, y entonces también la autoestima depende mucho de el nosotros, o sea, todos tenemos que colaborar para que los otros, que son los nuestros, tengan autoestima. Sí, y más que ponerlo ya como un deber, yo lo pondría como es prueba a ver, pero dale a la gente más, ¿me entiendes? Dale, no te lo montes incluso como un obligado, experimentalo porque vas a darte cuenta que te va a dar ganas de decir, oye, venga, obligaros, como decía Tene, porque funciona. O sea, es como saber con los demás, en vez de como hiciéramos eso de quitarles el aire, soplarles para que tengan más aire. Esa expresión a veces de soplar las velas el día del cumpleaños para que todo el mundo pues tenga aire, también significa estoy a gusto con esto que me habéis hecho. El soplar aire como me quito peso de encima y dejo más sitio para que lo bueno venga al cuerpo, ¿sabes? Físicamente, al vaciar bien el pulmón con esa sensación de me quito peso de encima, es porque estoy dándome cuenta de que estoy mejor porque he entendido o porque me acerco a quien quería, ¿no? O porque he resuelto un chiste, lo de reírse. Tiene que ver esto también con pum, pum, me quito un peso de encima porque ya sé la solución, ¿no? Claro. Sí, recuperar el sentido del humor. Sí. Muy bien, José, pues muchísimas gracias. Me encanta el tema de la autoestima, es importantísimo y tú nos lo explicas muy bien. Muchísimas gracias. Pues encantadísimo y para adelante y que sepamos que somos espejos y que es estimando a los demás cuando nosotros subimos nuestra autoestima y que si encima uno pues es capaz de encontrar pues lo divino en los otros, que eso lo dicen hasta en la India y en muchos sitios, pues no cabe duda de que vamos a subir más el nivel y dar a nuestras relaciones más calidad, más calidez y más importancia y amplitud. Muchas gracias. Muy bien, entonces, hasta la próxima. Me gusta quién soy, me gusta con quiénes vivo y me gusta dónde vivo. Y hay que y tener... lo río y lo disfruto. Excelente, excelente. Muchísimas Felicidades gracias, María a ti. Poveda de Agustín. Un abrazo muy fuerte. Chao.
Hasta la próxima. Pásenla Hasta la bien. próxima. Igualmente.